En este video, veremos dos ejemplos para determinar sumas parciales usando fórmulas de suma. Para el primer ejemplo, tenemos la suma de 2i al cuadrado de i es igual a 1 a 25. Si tuviéramos que expandir la suma, fíjese cuando yo es igual a 1, tenemos 2 veces un cuadrado, además, cuando soy 2, tenemos 2 veces 2 cuadrados. Además, cuando tengo 3, tenemos 2 veces 3 cuadrados, y así sucesivamente. Todo el camino hasta que sea igual a 25, lo que nos dará más 2 veces 25 al cuadrado. Observe cómo, en forma expandida, tenemos la suma de 25 expresiones. Entonces, si bien podríamos encontrar esta suma a mano, será mucho más rápido usar una de las fórmulas de suma que se muestran a la derecha. Mirando la tercera fórmula, tenemos la suma de i al cuadrado de i es igual a 1 a n es igual a n veces la cantidad n más 1, multiplicado por la cantidad 2n más 1 dividido por 6. Pero observe cómo la fórmula aquí es al cuadrado, y nuestra fórmula es 2 al cuadrado. Entonces, antes de aplicar la fórmula, tenemos que factorizar los dos. La suma o la suma de 2i al cuadrado de i es igual a 1 a 25. Es igual a 2 veces la suma de i al cuadrado de i es igual a 1 a 25. Y debido a que el índice es i es igual a 1 a 25, n es igual a 25. Y por lo tanto, 2 veces esta suma parcial es igual a 2 veces, y luego tenemos n veces la cantidad n más 1, multiplicado por la cantidad 2n más 1 dividido por 6, donde n es igual a 25. Lo que nos da 25 veces la cantidad 25 más 1. Multiplicado por la cantidad 2 veces 25 más 1, todo dividido por 6. Comencemos simplificando. Obtenemos 2 veces 25, 26 veces, 2 veces 25 más 1 es 51. Y de nuevo, esto todavía está dividido entre 6. Y ahora simplifiquemos. 2 y 6 compartirán un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. 3 y 51 comparten un factor común de 3. Hay 1 de 3 en 3 y 17 de 3 en 51. Esto se simplifica a 25, multiplicado por 26, multiplicado por 17. Que es igual a 11.050. Veamos nuestro segundo ejemplo, donde tenemos la suma de 4 cubos de i es igual a 1 a 32. Para expandir esto, cuando yo es igual a 1, tenemos 4 veces 1 en cubos, más, cuando soy 2, tenemos 4 veces 2 en cubos, más, cuando tengo 3, tenemos 4 veces 3 en cubos, y así. Todo el camino hasta que sea igual a 32. Lo que nos dará más 4 veces 32 cubos. Entonces, al igual que aquí, tendríamos la suma de 32 expresiones. Pero de nuevo, esto llevaría mucho tiempo hacerlo a mano. Y por lo tanto, una vez más usemos una de las fórmulas de suma. Mirando la última fórmula de suma, la suma de i en cubos de i es igual a 1 a n es igual al cuadrado de n veces la cantidad n más 1 dividido por 2. Y nuevamente, observe cómo la fórmula aquí está en cubos, y nuestra fórmula es 4 en cubos. Entonces, antes de aplicar la fórmula, necesitamos factorizar los 4. Entonces la suma de 4 cubos de i es igual a 1 a 32 es igual a 4 veces la suma de i en cubos de i es igual a 1 a 32. Y observe cómo n es igual a 32. Entonces, aplicando la fórmula, 4 veces esta suma parcial es igual a 4 veces el cuadrado de n veces la cantidad n más 1 dividido por 2, nuevamente donde n es igual a 32. Lo que nos da 32 veces la cantidad 32 más 1, todo dividido por 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 4 veces la plaza. Observe aquí, 32 dividido entre 2 es igual a 16. Entonces esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a 16. Y, por supuesto, 32 más 1 es 33. Entonces, dentro de los corchetes, solo tenemos 16 veces 33.
16 veces 33 es igual a 528. Esto se simplifica a 4 veces el cuadrado de 528, que es igual a 1.115.136. 136. Espero que hayas encontrado esto útil.